Pues muy buenos días, tengan todas y todos. Un gusto saludarles desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Un honor para un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, saludarles y darles la bienvenida a este nuestro seminario permanente del Human and Not Human Communication Lab, este espacio de discusión, análisis que tenemos sobre todos los temas de la comunicación y aquellos temas que aquejan también a los estudiosos de las ciencias sociales, de la cultura digital, de la cultura organizacional. Y hoy vamos a tener sin duda un gran tema con el cual vamos a estar discutiendo con muchos de ustedes, seguramente algo de gran interés, porque bastante nos habían estado pidiendo también las temáticas de la comunicación organizacional y cómo estamos analizando estos aspectos desde nuestro laboratorio en innovación en comunicación. Y justo pues mi compañero, el doctor Alejandro López Novelo, se está conectando desde el más allá después de este simulacro y apagón que tuvimos por nuestro campus sur. Mi queridísimo Alex, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jorge. Nada, pues perdón por la tardanza, pero parece broma, pero acabando el simulacro se fue la luz. Así es, ¿no? Pero bueno, justo en tiempo, aquí estamos iniciando este espacio, Alex, y te comentaba y les comentaba a las personas que nos siguen en las redes sociodigitales, como también en este espacio en Zoom, que una de las temáticas que nos habían estado también solicitando nuestros asistentes y las personas que se involucran directamente con nuestro seminario, sobre temas de comunicación estratégica, comunicación organizacional y este análisis de la comunicación en las organizaciones, pues nos llevó a contactar a una de nuestras expertas investigadoras aquí de nuestro Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el SICA, la doctora Isabel Icon, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias también, Alejandro, por esta invitación. Y pues muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. No, pues muchísimas gracias, Isabel, y sobre todo decíamos un tema por demás interesante porque el tema es cómo se vive hoy al interior de las organizaciones el tema de la comunicación, la relevancia. Cada vez nos hemos dado cuenta que hemos pasado de esta, vamos a decir, área disciplinar donde se pensaba que el área de la comunicación en las organizaciones estaba solo y exclusivamente para la gente de psicología industrial, de las áreas de comunicación, más bien de las áreas de recursos humanos, que tenía que ver el comunicador únicamente con la organización de los eventos, el estar sacando los boletines, el hacerse cargo de el pizarrón de avisos y todas estas formas comunicativas que tenían en las organizaciones. No obstante, en las últimas décadas ha dado un giro radical por la importancia que tiene tanto en el sector público, tercer sector y en el sector privado, el contar con expertos profesionales de la estrategia al interior de la comunicación, no solamente haciendo comunicación interna, comunicación mercadológica, comunicación administrativa, digital, sino una visión integral e integrada de la comunicación. Pero ¿cómo está la realidad de la comunicación en las organizaciones? Ese es parte del tema que estaremos discutiendo el día de hoy. Nos llevará seguramente la doctora Isabel Lincoln a través del recorrido que ellos hicieron en esta investigación para tratar de explorarlo, mi queridísimo Alex. Sí, me parece que es un gran tema, como tú bien lo decías, y me parece que siempre hablar de comunicación en toda la gama como la manejamos en este espacio es interesante, pero hoy más que nunca, pues las organizaciones dependen y viven de la comunicación, ¿no? Entonces tenemos una gran invitada. Dependen de que no se les vaya la luz y que no se quede sin Exactamente. el sonido, porque te nos fuiste, Alex, de ¿Ya me pronto, fui? porque ya regresaste. Ya regresé. Sí, es que todavía no hay luz, entonces está que se está regresando, pero bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, ya. Ok, pues nada, decía eso, que es un gran tema, tenemos una gran invitada, por cuestiones de repente administrativas, esta presentación está programada para febrero, pero doctora, muchas gracias por tu apoyo y por haber aceptado esta invitación. pues muchas gracias a los dos por la invitación. Ustedes me dicen cuándo empiezo. ¿Ya puedo ir empezando o me Pues van un a... poco, nada más, Vamos, por ejemplo. doctora, si nos permites unos segundos, nada más para que la gente que no tiene el gusto de conocer a la doctora Ah, ok. Isabel Sánchez nos pueda saber de quién estábamos hablando cuando hablamos
de ti. El doctor Alejandro López Novelo nos va a compartir hoy una breve semblanza tuya para que te conozcan, y posteriormente te daremos la palabra para que puedas hacer tu exposición, y al final de la misma podamos tener esta sesión de preguntas y respuestas con todas las personas que nos acompañan. Alex. De acuerdo. Pues sí, pues decíamos, tenemos una gran invitada con un gran currículum, pero bueno, haremos una semblanza chiquita. Es Isabel Lincoln Strange, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con la línea de Comunicación y Cultura, egresada con mención honorífica por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un postdoctorado en Teoría Literaria por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Es profesora del doctorado en Investigación de la Comunicación desde el año 2020. Asimismo, es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, SICA, de la Universidad Anáhuac, México. Tiene publicaciones sobre temas relacionados con el estudio de la literatura, la comunicación y las ciencias sociales, entre los que destacan la masculinidad como producción discursiva y la feminidad como silencio, en el libro Vacío y los años falsos de Josefina Vicens, Vicens Signos Literarios, UAM 2017, y Tinta, Papel, Nitrato y Celuloide, diálogos entre prensa, literatura y cine, UNAM, Filmoteca UNAM 2021, del que es co-coordinadora y adaptación y novelización en el cine en México, 1939-1955, dos estudios de caso, GEDISA, Universidad Anáhuac, 2022. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tiene múltiples participaciones en eventos académicos de calidad nacional e internacional sobre temas relacionados con el estudio de la comunicación, el cine, la cultura, género y literatura. Asimismo, ha realizado trabajo interinstitucional con universidades públicas y privadas, colaborando en diversos proyectos de investigación y publicaciones. Como lo decía, pues es una breve semblanza. Me cortó. Sí, Te estamos escuchamos, escuchando, Alex. Alejandro. Ah, ok. Bueno, pues ya es una breve semblanza y Bueno, bienvenida. pues muchas Muchísimas gracias. gracias, Alex. Adelante, doctor Isabel. Muchísimas gracias, doctor Jorge y doctor Alejandro. Pues estoy muy contenta de estar acá. Creo que es súper importante, después de que el doctor Novelo leyó mi breve semblanza curricular, que yo les exponga cómo es que llego al Open Plan Office y a este estudio sobre la realidad de la comunicación en las organizaciones. La maestría la hice en teoría literaria, en teoría de comunicación, en teoría de la literatura y teoría de la comunicación, y me he especializado dentro de mi trabajo docente en impartir las materias de teoría de la comunicación, ¿sí? Teoría social, en fin, tengo afortunadamente, o más bien tengo la fortuna de dar estas materias en la universidad, tanto en licenciatura como en posgrado, y daba la materia o doy la materia de liderazgo para la transformación social, que se imparte en la maestría en comunicación integral y transformación social, y es un programa que se imparte en los otros programas de posgrado de comunicación dentro de la universidad. Y esto me llevó a reflexionar en el Open Plan Office. ¿Por qué? Porque vivimos una realidad en la que el mundo organizacional está pasando a estos espacios en los que se pretende que todos ocupemos, ahora sí que precisamente, aunque sea redundante, un mismo espacio, ¿no? Nuestra realidad organizacional en ese sentido se ha ido modificando con el paso de los años, y me interesaba estudiar la relación que existe entre la teoría del liderazgo y el Open Plan Office o el Open Office Space, que ahorita se los voy a explicar. Y esto me llevó a hacer esta investigación, que es mucho más amplia, pero que a la vez me pareció sumamente entretenida, y que dio como resultado una publicación, o la redacción de una publicación. Bueno, ¿qué me interesaba? Analizar el impacto de las oficinas de espacio abierto, o el Open Plan Office, que así es como se le conoce, en lo que va a ser la satisfacción laboral, en la comunicación y la productividad de los miembros de una organización, ¿no? Para que nosotros pudiéramos identificar los desafíos que existía o que existen en el diseño de estos espacios con relación a otros modelos de espacios de oficina, ¿no? Nosotros hemos visto los espacios de WeWork, ¿no? En toda la Ciudad de México, en diferentes ciudades del mundo, en diferentes espacios de la República Mexicana, y yo creo que nos preguntamos cómo funcionan, y quienes ya trabajamos en un espacio abierto o trabajan en un espacio abierto conocen los desafíos que estos implican para la comunicación, la productividad,
y para los empleados. Ahorita vamos a ver por qué es un desafío para la comunicación, aunque creamos que o consideremos que al estar en un espacio abierto nos podamos comunicar mejor, ¿no? La realidad resulta ser distinta. Me interesaba evaluar los aspectos positivos como negativos de estos espacios, considerando cómo afectan las interacciones laborales, la privacidad y la satisfacción en general de los empleados, y ver si se proporcionan recomendaciones a partir de la implementación de entornos corporativos y el uso de la IA. O sea, ¿qué es lo que se ha escrito sobre esto? Y cómo puede la IA probablemente aportar algo al Open Plan Office. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, como sabemos, ¿cuáles son las condiciones del Open Plan Office? Es un sistema popular en las organizaciones de los Estados Unidos. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Esto es una breve introducción. Y se considera que puede reducir costos en las empresas, ¿no? Debido a que se ahorran espacios de mantenimiento, ¿no? Tenemos menos muros, tenemos menos lámparas, menos espacios de escritorio, el espacio que compartían tradicionalmente, o que tenía tradicionalmente una persona en una oficina de 3x3, pues lo comparten probablemente 3 personas en un espacio de 1 metro cuadrado, en fin, ¿no? Permite reducir costos. Pero lo que vamos a ver en el estado del arte es que en realidad no mejora la satisfacción laboral y que puede disminuir las interacciones cara a cara o aumentando las interacciones electrónicas. Porque aquello que se le podía decir a una persona uno a uno dentro de una oficina, ¿no? Ahora no se puede hacer en los espacios abiertos y se tiene que decir por medio de los dispositivos electrónicos. A pesar de que se considera que tiene beneficios en la colaboración y la transparencia, hay problemas de privacidad y problemas de concentración que van a ser significativos y ahorita se los voy a mencionar. Bueno, en Estados Unidos un 70% de las oficinas ya cuentan con una estructura de un espacio abierto. Según cifras del 2018, vamos a llegar ahorita a estas cifras del 2024. En América Latina, aproximadamente el 4% de los espacios de trabajo están dedicados al coworking, según notas que se dieron a conocer en México en el Financiero a partir de 2019. ¿Por qué les puse cifras del 2018 y del 2019? Porque la pandemia vino a cambiar las condiciones del coworking y del Open Plan Office. ¿Por qué? Porque nos contagiamos, ¿no? Simple y sencillamente, porque los seres humanos estamos en contacto, nos hablamos cara a cara, ¿no? Ya no hay un muro que nos separe en el coworking, y esto aumentó el número de contagios de COVID-19 en las oficinas de espacio abierto. Entonces, esto pareciera, o sea, podríamos haber imaginado en su momento que esto iba a reducir el crecimiento del coworking a nivel internacional, y no fue así. O sea, el coworking ha seguido creciendo incluso después de la pandemia. En América Latina, les decía yo, para el 2019 aproximadamente un 4% trabajaba en coworking. En México, en este mismo informe del Financiero, y perdónenme, me faltó una letra, en este mismo informe del Financiero existían 20 ubicaciones de coworking en México, mismas que sumaban alrededor de 200,000 metros cuadrados, y asimismo el 4% de los espacios en México están dedicados a oficinas de espacio abierto. Esta cifra coincide con la cifra de América Latina. El número de coworking spaces worldwide fue de 2018, entre el 2018 y el 2022. Así se llama este artículo que aparece en el Estatista. Nos decía que existían 41,975 espacios de trabajo abierto a nivel global, y en esta cifra Estados Unidos encabezaba la lista. En el caso de América Latina se proyectaba un crecimiento anual del 29%, ¿sí? Encabezado por México, que tenía en promedio un crecimiento del 163% de coworking de manera anual. Esta cifra la saqué de Catacora. Bueno, pero si se fijan, el crecimiento de América Latina es constante, ¿no? Se espera que crezca un 29% de manera anual, y en el caso de México, no. Los espacios de coworking a partir del 2020 se han estado duplicando, ¿sí? Lo hemos visto. No sé si han visto esta torre que tiene BBVA, ¿no?
BBVA tiene la torre en la Ciudad de México, que es una torre muy alta, muy padre, y no únicamente alberga las oficinas de BBVA, sino espacios de coworking. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, según coworkinglata.com, en cifras del 2021 existen alrededor de 35,000 espacios de coworking en el mundo, de los cuales 159 millones de metros cuadrados son de oficinas. 1,933 millones de personas trabajan en coworking o trabajaron en el coworking para el 2020. Los individuos reportan una expansión del networking del 82%. El 89% dice ser más feliz, ser más productivos y tener aprendizajes de nuevas destrezas en alrededor de un 70%. Lo que dicen estas cifras de Coworking Latam es que el Reino Unido tiene más de la mitad de las oficinas de Open Plan Office en Europa, por ejemplo, ¿no? Y estas son cifras de Coworking Spaces Worldwide que demuestran cuál ha sido el crecimiento, ¿no? Si bien se esperaba, como les decía yo, que hubiera un descenso del crecimiento de las oficinas de coworking. A partir de la pandemia, lo que vemos es que no es así, o sea, que hay un crecimiento desde el 2018 que parece ser constante, y pues aumentan de manera vertiginosa del 2023 al 2024, ¿no? Casi con 8,000 oficinas más de espacios de coworking entre el 2023 y el 2024. Las cifras, sin lugar a dudas, pues dan cuenta del éxito que ha tenido esta estrategia organizacional en el mundo. El número de personas que trabajan, yo le puse usan, porque es lo que dice el título, que usan coworking en el mundo, pues ha crecido, fue creciendo desde el 2018 hasta el 2023 de manera constante, y igualmente del 2023 al 2024, pues la línea es un poco más vertical, ¿no? O sea, hay un crecimiento, la verdad, bastante grande. Y bueno, expectativas de la expansión, lo que se espera en los próximos años es que haya un crecimiento del 77% de los planes de coworking extendidos, que haya en promedio un crecimiento de más del 8%, entre el 8 y 9% de nuevas localizaciones de coworking, y que alrededor del 52% de las organizaciones estén trabajando con coworking a nivel internacional. Sí, que son cifras importantes. Y bueno, coworking, esta página de coworking nos demuestra que, sin lugar a dudas, bueno, Estados Unidos estaba encabezando la lista para el 2021, pero ahorita es Asia. Asia es el continente que tiene el mayor número de oficinas de coworking. La mayor parte de ellas se localizan en Japón. Japón es uno de los países que tiene la mayor parte de trabajos académicos en torno al coworking. Le sigue Europa, la lista encabezada por Reino Unido, como les dije, y de ahí América del Norte, ¿no? Estados Unidos tiene el mayor número de oficinas de coworking. Vamos a darle la que sigue. Y bueno, yo les diría, que les decía hace unos momentos, tenemos que diferenciar entre el Open Plan Office, que es lo que generalmente conocemos como las oficinas del espacio abierto. Hay que pensar en el Open Space Technology, ¿no? Y en este espacio de coworking que incluye estas dos tecnologías, estas dos formas de trabajar dentro de un mismo espacio. Primero hay que identificar qué es el Open Space Technology. El Open Space Technology es una estrategia de trabajo que surge durante la década de los 70 en Estados Unidos, e implicaba que a través de una estrategia de liderazgo distribuido, las personas pudieran llegar a la solución de conflictos haciendo uso de diferentes herramientas. Se los voy a explicar de manera un poco más clara. Implica que un grupo de personas dentro de un mismo espacio se les den una serie de herramientas, una serie de utensilios. Piensen en pizarrones, como lo ven en la imagen, piensen en post-it, piensen en plumones, piensen en pequeñas tabletas, piensen en lo que sea que les ayuden, que les faciliten y les apoyen a llegar a la solución de un problema. Y todo esto se va a trabajar en un espacio abierto. Ajá. Así es como empiezan los primeros trabajos de coworking, de Open Space Technology en Estados Unidos durante la década de los 70. Había reuniones vecinales, reuniones de alcaldías, reuniones en las que las personas tenían que tomar decisiones con respecto al uso del agua, con respecto al uso de espacios públicos, con respecto al uso de normatividad
de espacios públicos y se reunían para que con estos elementos pudieran llegar a la solución de un problema a través de diversas propuestas en las que todos los sujetos trabajaban en un entorno, compartían un espacio determinado, ¿no? En un mismo entorno. Esto pues, les permitía concretar con estos elementos la realización de actividades. De lo que nos vamos a dar cuenta de lo que nos dice la teoría es que va a haber una estrecha relación entre el Open Space Technology, que es esta que les acabo de explicar, y el Open Space Plan Office, el Open Plan Office, que es la oficina de espacio abierto. En esta imagen que les puse aquí, nosotros podemos ver que en el fondo hay una serie de personas que están llegando a la solución de problemas a través de la utilización de estas herramientas, de estos elementos que facilitan el apoyo, ¿no? Tienen un pizarrón, tienen post-it, están teniendo una discusión y a la vez vemos al centro de la oficina a una persona que está utilizando una computadora y que está trabajando aparentemente de manera individual, ¿no? Solucionando un problema. Y al fondo vemos una cabina en donde se pueden tener reuniones más privadas, pero si se fijan, no hay muros que dividan el espacio, sino que estos espacios son abiertos y el objetivo es que se tenga mayor comunicación, ¿no? Ese será el propósito, ahorrar costos, ¿no? De manera formal, ahorrar costos y que además esto impulse la comunicación. Sí, actualmente ya están, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, estas cabinas telefónicas, ya les llaman así cabinas telefónicas, en las que las personas pueden tener reuniones pues mucho más libres de la contaminación que hay en el Open Plan Office, ¿no? La contaminación sonora, la contaminación de luz, ahorita lo vamos a ver, y que les permite tener una reunión por Zoom o una reunión por cualquier otro medio digital. No sé si las han visto, son comunes en los aeropuertos, ¿no? Es una cabina súper chiquita en la que la persona se puede meter solo con su computadora y sus audífonos. Ahorita vamos a analizar el impacto que estos espacios están teniendo en el sujeto, ¿ok? Bueno, pero les decía, hay una estrecha relación entre el Open Space Technology y el Open Plan Office, ¿no? Se cree que el Open Space Office va a tener ciertas ventajas, ¿no? Implica la ausencia de una estructura jerárquica que se va a reflejar en el espacio. Si nosotros vemos en este espacio, pues podemos aventurar quién es el gerente, manager o líder de la organización, pero de manera visual no está claro, ¿no? Para nosotros quién podría ser el jefe, por poner un nombre particular. Implica el diseño de espacios de trabajo que borran las barreras físicas, como lo podemos ver ahí, ¿no? No hay barreras físicas. Un cambio en la estructura que permite la comunicación entre los miembros de la organización, ¿sí? Y el ahorro de energía y el ahorro de espacios, como se los mencionaba hace un momento. ¿Qué es lo que dicen los trabajos? Yo les decía, la mayor parte de los trabajos académicos, porque hicimos un estado del arte para ver qué era lo que se había hecho, en dónde se había hecho, cuándo se había hecho, cuándo surgen los primeros estudios académicos en torno al Open Office Plan, o en torno al Open Plan Office, los autores lo mencionan de diversas maneras. Y les decía yo, la mayor parte de los trabajos son de Asia. Ajá. Las disciplinas relacionadas que abordan este tema de investigación están principalmente relacionadas con el diseño y con la arquitectura, ¿no? Con el diseño de los espacios abiertos, ¿sí? O sea, ahí les puse algunas imágenes que tengan luz, que sean amables con el empleado, etcétera, etcétera. Espérenme tantito. Pero sí nos encontramos con que hay trabajos que analizan lo que está pasando en torno al Open Plan Office en la comunicación organizacional y que hacen un análisis de la relación que existe entre las fachadas arquitectónicas y el control modular, ¿no? Es decir, hay una estrecha relación entre el bienestar del individuo con la arquitectura del entorno, porque pues finalmente vamos a pasar, o los empleados pasan mucho tiempo en estos entornos y ya se empieza a analizar no únicamente su valor arquitectónico o ingenieril en torno al ahorro de energía, en torno al aprovechamiento del calor, de la electricidad, etcétera, etcétera, sino también en torno al impacto que tiene desde el punto de vista visual
ese espacio en el miembro de la organización. Así nos encontramos que hay otros trabajos que hablan, por ejemplo, de las cualidades de la iluminación en el espacio abierto. De Baker específicamente propone estrategias que puedan desarrollar y aumentar el ahorro de energía en la iluminación, ¿no? Aquí vemos, les puse esta imagen precisamente porque tenemos una gran ventana, ¿no? Si se fijan, la luz está apagada y todos estamos haciendo uso, o bueno, todas las personas están haciendo la iluminación natural de ese open space, ¿no? A través de esta gran ventana. Y pareciera que es un espacio en el que no hay barreras físicas, ¿no? Y en el que todos los miembros de la organización pueden trabajar de manera armónica. T. Baker también analiza la ocupación individual y los factores que influyen en el ahorro de energía y lo que aporta esto a la sustentabilidad, ¿no? Los trabajos en general recuperan los siguientes aspectos. Las condiciones del espacio en las que los ocupantes a menudo se quejan del mismo espacio, ¿no? Porque se convive al mismo tiempo con las necesidades de diversos sujetos que se relacionan con el volumen de la voz, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita estoy dando una ponencia y mis compañeros que están en otras oficinas a veces me dicen que hablo muy fuerte. Cuando doy una ponencia, cuando yo doy una asesoría, etcétera, yo no podría hacer esto que estoy haciendo ahorita en un espacio abierto, ¿no? En un espacio de convivencia abierta. La alta dirección de las empresas privadas internacionales empiezan a reportar que pocas veces se enteran de los cambios que existen a nivel de oficina de espacio abierto. Es decir, hay una reducción en la comunicación. Ajá, es lo que reportan las altas direcciones de estas oficinas. El cambio de estructura, lo que mencionan los miembros de las organizaciones, es que los cambios de la estructura, ¿no? El pasar de las oficinas privadas a las oficinas de espacio abierto generalmente responde a intereses de los accionistas y a intereses económicos y comerciales, que se asignan líderes con cualidades inadecuadas para hacer uso del espacio abierto. Yo creo que no ha de ser sencillo, la verdad es que yo de manera personal no lo he vivido, y lo que dicen los estudios que ahorita les voy a enseñar es que no es sencillo ser un líder, un líder transformacional, un líder, un líder positivo que pueda trabajar de manera armónica en estos espacios abiertos, ¿no? Porque no todo es miel sobre hojuelas, y que el contacto directo entre la coordinación y los miembros de la coordinación o de los miembros de la organización se empieza a dificultar con los espacios abiertos. Ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? No es sencillo tampoco que la comunicación se mantenga de la misma manera, ¿no? Y como les decía hace un ratito, que aumenta el uso de dispositivos digitales, ¿no? Aquello que nos decíamos cada probablemente, si viene un profesor a mi oficina y me platica que tiene un problema con un estudiante y que busquemos la forma de solucionarlo, eso ya los miembros de la organización ya no se sienten en la libertad de decir las cosas de esta manera porque está el espacio abierto, no hay privacidad y prefieren decirlas a través de los dispositivos digitales. Entonces, eso reduce la comunicación cara a cara. Bueno, vamos a la que sigue. Bueno, ahí repetí el número. La transición es una decisión corporativa que, como les decía, está impulsada por promotores de ciertos intereses, ¿no? Que ignoran las preferencias de los empleados. Por eso, si se fijan en la imagen que les puse anteriormente y esta, de alguna manera dan un poquito cuenta de lo que sucede con el Open Plan Office. Todos tenemos a veces problemas personales, problemas de salud, problemas laborales a la vez, ¿no? Que nos llevan a buscar en la oficina un espacio de privacidad que nos permite, pues, pensar las cosas un poco de manera, ¿cómo les diría? Tranquila, ¿no? Y seguir con el día adelante. Y lo que demuestran estas oficinas es que a veces es difícil concentrarse en el factor humano y dejar un poco de lado lo que sería la estructura arquitectónica. Es difícil. Hay de manera general una actitud negativa hacia este diseño y la reacción adversa hacia la dirección, surge una reacción adversa hacia la dirección de estos espacios abiertos, al punto en el que el personal y los gerentes disminuyen drásticamente su comunicación interpersonal.
A la vez que existe una menor colaboración entre los miembros de la organización, ¿sí? No hay divisiones permanentes o temporales, ¿no? O sea, como nosotros sabemos las divisiones, a ver, en este sentido, va a ver si se los puedo hacer explicar claramente, o sea, se nos da a entender que las divisiones no van a ser permanentes o temporales en el Open Space, pero finalmente se dan debido a que esto implica un desafío en la privacidad y en la concentración y en las dinámicas de trabajo y multiculturales que existen en las empresas, ¿no? Yo creo que uno de los casos más emblemáticos del uso del plan Office es el de Netflix, ¿sí? Netflix se reconoce a sí misma como una empresa intercultural, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente fomenta la integración de sujetos de diversas culturas, de diferentes preferencias sexuales, da apertura a la comunidad LGBTTQI+, etcétera, etcétera. Los espacios son abiertos, se generan dinámicas de trabajo multiculturales, sin lugar a dudas, pero lo que se ha visto es que disminuyen el nivel de comunicación en las organizaciones. Para ver si esto era cierto o no era cierto, ¿no? Porque finalmente es lo que dicen los trabajos. En otras partes del mundo hay poco trabajo sobre el Open Plan Office en México y, perdón, y sobre el Open Space Technology en México. Nos dimos primero a la tarea de hacer una investigación cualitativa sobre qué es lo que estaban diciendo los medios de comunicación impresos, principalmente la prensa, en torno al Open Plan Office. ¿Por qué? Porque, perdón, el Open Office, el Open Plan Office. ¿Por qué? Porque esto surge, el Open Plan Office también surge en Estados Unidos. O sea, piensen en estas organizaciones de medios de comunicación que todos hemos visto en el cine, en la televisión, en donde en grandes espacios, ¿no? Hay muchos escritorios y los periodistas prácticamente se pasan la información de mano a mano, están sonando los teléfonos, etcétera, etcétera. De manera formal, el Open Plan Office se empieza a usar por primera vez en los Estados Unidos en las oficinas de medios de comunicación. Ajá. En las oficinas de redacción de medios de comunicación. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero Todavía ni cuánto tiempo tenemos llevo. unos minutos más, no te preocupes, Isabel. Ok, entonces hicimos un análisis sobre lo que estaban diciendo ciertos medios de comunicación en torno a esta forma de trabajar. Entonces, recogimos estas notas. Fíjense en los títulos. ¿Dónde llorar en el Open Office? Ajá. Analiza cómo los espacios de oficina abiertos pueden generar estrés y falta de privacidad, llevando a los empleados a buscar lugares privados para momentos de angustia. Ajá. Que es justo lo que les decía. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Llegamos a veces en la mañana tarde a dejar a los niños, yo no, pero suele suceder, ¿no? Nos toca un choque, llegamos tarde al trabajo, nos toca, etcétera, etcétera, una serie de elementos que pueden llevar a los sujetos a un nivel de estrés que necesitan un espacio privado para vivir ciertos momentos de angustia, ¿no? Los familiares se enferman, etcétera, etcétera. Entonces, esta nota se me hizo súper interesante. ¿Dónde llorar en los espacios abiertos? Oficinas de espacio abierto son la muerte y el fin del capitalismo. Y esta critica a los espacios de oficina abiertos como un callejón sin salida capitalista que no cumple con su promesa de aumentar la eficiencia y la colaboración y que puede perjudicar el bien de los empleados. No le llaman hot desks, escritorios calientes por nada, ¿no? Esta examina cómo los escritorios calientes o los hot desks en oficinas abiertas pueden aumentar la flexibilidad, pero también generar problemas de identidad y comodidad para los empleados, ¿sí? Porque puede ser que te toque que te sienten enfrente a una persona, por ejemplo, con la que no llevas una buena relación laboral, ¿no? O más bien, lo que hace que lleves una buena relación laboral con esa persona es que pues se ven para lo única y mente necesario, ¿no? Lo básico y lo necesario. Nómadas de empleo, ¿no?
Flexible coworking, open spaces, meeting rooms. Destaca la tendencia hacia espacios de coworking flexibles que combinan áreas abiertas con salas de reuniones privadas, adaptándose a las necesidades cambiantes de los trabajadores. Pero en este caso, la nota 4 hace un énfasis en lo que van a ser las comunidades, pues, alfa prácticamente, ¿no? O sea, son nuevas comunidades de jóvenes a las que les gusta trabajar en estos espacios abiertos. Ojo, sí hace una diferencia, o sea, sí subraya la importancia que tiene la edad en el disfrute de trabajo en estos espacios abiertos. La hotelificación de las oficinas, ¿sí? ¿Qué es lo que significa hablar de hotelificación de las oficinas? Dice, esta explora cómo las oficinas están adoptando elementos del diseño hotelero, ¿no? Con aromas, decoraciones exclusivas para generar ambientes más atractivos y confortables, precisamente porque las personas no se sienten contentas en las oficinas de espacio abierto y están buscando que haya música, que haya esencias, etcétera, etcétera, una serie de elementos que las hagan sentir mejor en las oficinas de espacio abierto. El boutique coworking spaces, ¿no? O sea, también ya es que se tenga, como les decía yo, música, spa, etcétera, etcétera. Define los espacios o describe los espacios de coworking boutique apoyados en pequeñas empresas mediante entornos adaptados a sus necesidades específicas. Y yo creo que eso es algo que nos tenemos que preguntar también, ¿no? Como empleados de organizaciones, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cómo podría yo trabajar de manera armónica en un espacio abierto? Y esas necesidades coincidirían con el resto de los miembros de la organización. Yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar también. Ajá. The Immortal Awfulness of Open Plan Work Places examina las desventajas persistentes de los espacios de trabajo abiertos, incluyendo la falta de privacidad y el impacto negativo en la productividad y el bienestar de los empleados. El plan de Google que habla de robots de privacidad y muros de globos, detalla las iniciativas de Google para mejorar la privacidad en los espacios abiertos, que es justo lo que se está haciendo, que lo que les decía de estas cabinas telefónicas. No te pongas muy confortable en el escritorio, aconseja a los empleados a no volverse demasiado cómodos en sus escritorios, sugiriendo que la flexibilidad y la adaptabilidad son clave. Es decir, todos tenemos que ceder y poner de nuestra parte. Esta one size doesn't fit at all, es decir, no todos somos iguales y no nos queda la misma talla, destaca cómo las cambiantes necesidades de los empleados están impulsando la evolución hacia un trabajo más personalizado y flexible. Son muchas, no les voy a leer todas, o sea, yo les recomiendo que vayamos pues más o menos viendo los títulos. Los placeres de los espacios abiertos y los problemas de los espacios abiertos. Casi todas las notas coinciden con la privacidad y con la colaboración, con la comunicación cara a cara y cómo estos espacios pueden reducir esa comunicación, aumentar correos electrónicos, otros medios que sean más efectivos, pueden ser perjudiciales para la salud mental y física de los empleados debido a que la falta de privacidad aumenta el estrés. Pueden ser más activos físicamente debido a la necesidad de moverse de un espacio a otro espacio. En fin, ¿no? O sea, en general, de lo que nos dimos cuenta con todas estas notas, y espero haber incluido la gráfica, nos dimos cuenta que la mayor parte da cuenta de el impacto negativo que ha tenido el Open Plan Office en los empleados que el impacto positivo. Es decir, genera más estrés, problemas de salud, angustia, ansiedad, etcétera, incomodidad física, ¿no? Porque no sé si incluye esa nota, pero había notas que analizaban la incomodidad física, como les decía, del volumen de voz de otras personas, del sonido del teléfono de otras personas, conversaciones telefónicas, luz, ventiladores, aire acondicionado, aumentos de temperatura en el área, ¿no? Hay mujeres que pasan por la menopausia y que no toleran las mismas temperaturas que el resto de los miembros de la organización. En fin, ¿no? Somos seres humanos, somos diversos y compartir un espacio a veces no es sencillo. La importancia del espacio, de la ubicación del espacio del sujeto dentro del plan Office también es importante, ¿no? Es decir,
no sé, está más cerca del jefe y ese artículo, lo recuerdo, es muy interesante porque esto generaba cierta tensión en el resto de los miembros de la organización, competencia, no sana competencia. Se propone ya en algunos casos que haya áreas privadas y zonas de descanso, ¿sí? Bueno, ya hablamos de la disminución de la privacidad, etcétera, etcétera. Como pueden ver, son muchas notas. Me parece que no dejo nada fuera. Lo voy a dejar ya ahí porque no me quiero concentrar en las notas. Pero lo que estamos viendo en algunos textos, por ejemplo, de How UK Firms Open Office Outside City Centers Study Claims, ¿no? O sea, informa sobre una tendencia en el Reino Unido en las que las empresas están trasladando sus oficinas a ubicaciones fuera de los espacios urbanos para reducir los costos y mejorar el bienestar. Es decir, que las personas se sientan un poco más tranquilas, a lo mejor estando un poco más en contacto con la naturaleza, ¿no? Y esta noticia de Never Again, ¿sí? Está Gran Bretaña finalmente regresando a las oficinas tradicionales. Me parece que esto es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Es decir, después de la pandemia, y ojo que esta nota es del 2023, después de la pandemia, Gran Bretaña se dio cuenta de que la solución no son las oficinas del espacio abierto, sino las oficinas privadas e incluso darle a los empleados la oportunidad de que tengan un día de trabajo en casa, ¿no? El que tengan el home office, precisamente para reducir el estrés, reducir todos los problemas de salud que implicaron las oficinas del espacio abierto. Bueno, vamos a llegar a unas conclusiones. Los comentarios positivos en medios periodísticos en torno al Open Plan Office pertenecen muchas veces a las mismas empresas, de eso sí nos pudimos dar cuenta, ¿no? Que encontrábamos alrededor de 10 notas que decían el coworking es la mejor estrategia para las organizaciones y estaban estas notas patrocinadas, ¿no? Evidentemente que estaban patrocinadas por las mismas empresas que tienen espacios de coworking. Perdón, que existe de manera general una incomprensión al Open Space Technology, ¿no? Porque el Open Space Technology es una gran herramienta, ¿no? Me parece que es ahora sí que una gran tecnología para que podamos solucionar problemas como un equipo, trabajar en equipo, ¿no? Entrar a un espacio en el físico en el que todos podamos discutir, hablar, llegar a acuerdos y construir, ¿no? Como organización y se tiende a confundir esta tecnología de espacio abierto con la oficina de espacio abierto. Una cosa es que tengamos la posibilidad de acudir a trabajar en equipo a un lugar determinado y otra cosa es que tengamos que hacer todas las actividades laborales dentro de ese espacio determinado, ¿no? Si bien la tendencia es que pues, las organizaciones sigan moviéndose al Open Plan Office, yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. Se analizaron 30 notas periodísticas de distintos medios pioneros en el Open Plan Office y estas coinciden en los elementos que se mencionaron en los resultados anteriores. Esos mismos medios señalan que las personas que no trabajan en el Open Plan Office no están felices, ¿no? O sea, es decir, las que incursionaron, creo que no fui clara, las que incursionaron en el Open Plan Office están contentas, ¿no? Eso es lo que dicen los medios y señalan que las personas que no trabajan en ese espacio no están muy felices. Bueno, en América Latina yo creo que tenemos la obligación de escuchar qué es lo que está pasando con esta tendencia de construir oficinas de espacio abierto, ¿no? Principalmente porque la tendencia, como vimos al principio de la exposición, es que esta tendencia va en aumento, va en aumento, va en aumento. No se debe de perder de vista el bienestar de los miembros de la organización. La inteligencia emocional es una parte esencial del trabajo entre los colaboradores, que estemos contentos en las actividades que realicemos y que el liderazgo no debe de verse mermado por el espacio laboral. Y bueno, esta es alguna de la bibliografía que les incluí. No, creo que me pasé las notas un poquito rápido, pero sí es importante mencionar que al final algunas de las notas mencionaban que y creo que no las incluí, importante
considerar el aporte de la inteligencia artificial. No era parte de esta ponencia en particular, pero es importante considerar el aporte de la inteligencia artificial al diseño de oficinas de espacio abierto, porque esto sí es esencial, ¿no? O sea, cómo ciertas organizaciones han recurrido a diversas inteligencias para ver cuál es el aporte o las mejoras que se pueden hacer al Open Plan Office de manera real para que los empleados puedan trabajar de manera armónica. Bueno, por mi parte, les agradezco mucho. No lo incluí en esta presentación porque no formaba parte de la presentación, pero les agradezco mucho y lo podemos ver si quieren ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Isabel Lincoln. Muy interesante lo que nos has presentado el día de hoy. Sin duda, además, un gran tema de discusión al interior de las organizaciones. Nosotros mismos aquí en las instituciones educativas lo estamos viviendo en la actualidad, este paso de las oficinas, ¿no? De los espacios y territorios privados que solíamos tener como cubículos en muchas áreas, ya en las organizaciones se están convirtiendo en estos espacios abiertos, espacios de socialización, en esta búsqueda de la innovación y generar otro tipo de cultura organizacional, se terminan abriendo y como bien lo decías, ¿no? Hay una gran discusión sobre temas como concentración, privacidad, capacidad de integración, generar otro tipo de cultura colaborativa, pero por el otro lado también está el perdí mi espacio, mi individualidad, ¿no? ¿Dónde quedó mi territorio en el cual yo podía personalizar mi oficina, poniendo mi plantita, mi música, mis carteles? Ahora yo tengo que asumir que todos vamos en una misma lógica estandarizada o en caballerizas, como les dicen algunos otros también a estos espacios. Y bueno, pues esto va a tener sin duda algún impacto, como bien lo decías, en temas no solamente de salud mental, sino en salud social al interior de la organización, por todo lo que es, pues, estas divisiones jerárquicas, estas luchas, vamos a decirles, interculturales que también a veces se dan dentro de una organización, o la otra, que la gente se termine concentrando y diciendo, bueno, pues hoy me puedo sentar en esta esquina porque no quiero hablar con Alejandro, ¿no? Y quiero estar lo más lejos de él, o mañana si me cae bien Isabel, pues me estaré sentando cerca de ella para poder compartir inquietudes, o por la otra, que la gente llegue y diga, pues no, creo que esto me está haciendo más daño y creo que en lugar de, como bien decías en algunos de los estudios, generar mucho más eficiencia y colaboración, pues nos está generando más distractores. Y la discusión sin duda estará abierta y vamos a abrir también la discusión para que la gente que nos acompaña el día de hoy pues pueda interactuar con nosotros. Alex, comentarios. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias, querida doctora Isabel, por esta presentación. Finalmente, como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, se tratan muchos objetos culturales no identificados, ¿no? En el ámbito de la comunicación. Y hoy nos presentas uno que es sumamente complejo porque, como decía antes de que iniciaras tu presentación, la comunicación ya no se trata solamente de personas, ¿no? Comunicándose con otras, sino que ahora el espacio, ¿no? Los nuevos espacios o los espacios de trabajo juegan un papel determinante para que estas prácticas laborales no se lleven a cabo o no de forma adecuada, ¿no? Y ese es un gran reto porque también pues entra la parte cultural, ¿no? De repente, si tú estás acostumbrado a trabajar en oficinas, en espacios privados, y llegas a empresas en las que la cultura laboral es básicamente el espacio abierto, no el espacio compartido, etcétera, etcétera, pues tiene que ser complicado, ¿no? Para algunos profesionales y quién sabe si se logren adaptar, ¿no? Y decías muy bien, ¿no? Que en tu otra área de expertise, que es la del cine, ¿no? Pues el cine nos deja ver, ¿no? Estas propuestas en oficinas, en diversos momentos, en diversas organizaciones, con diversos impactos, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, y con eso cierro el comentario, que mi prima trabaja para una empresa holandesa en México y pidió su cambio a Europa, y bueno, llegó a Europa, llegó a trabajar y nos contaba que pues los tramos eran muy fuertes porque ella estaba acostumbrada a que las oficinas aquí eran oficinas, ¿no? Ujú. Llegabas y querías Que hablar hasta con el podía subir jefe. los pies a su escritorio, decía. Exactamente, ¿no? Entonces, y cuando llega a las oficinas de esta empresa en Holanda, lo primero que descubre es que le dicen, estas son oficinas de puerta abierta, espacio abierto, etcétera, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, si es de espacio abierto, entonces yo puedo entrar y, ¿no?
Cualquier duda puedes contactar. Y entonces me dice, muy fácil, me levanto de mi lugar, ¿no? Asignado, veo la puerta de mi jefe abierta, le toco y me asomo y digo, hola. Y me dice, le contesta, dime, necesito hablar contigo. Sí, puedes concertar una cita vía correo electrónico para que nos asignen una oficina de las que tenemos disponibles para dialogar, porque no podemos dialogar así, no está respetando las reglas, ¿no? Entonces, Claro. me costó mucho trabajo adaptarse, finalmente lo hizo, pero me decía, todo tenía que ser por correo, correo, y si querías una cita, algo que no podías resolver por correo, hacer una cita para ocupar la oficina de cristal que estaba a un lado, ¿no? Y por minutos, porque no había otra manera. Entonces me parece que es un tema muy trascendente, muy importante, doctora, que me parece que habrá que seguir investigando, ¿no? Porque sí tiene implicaciones no solamente en el ámbito profesional, en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, ¿no? Claro. Entonces son espacios diferentes, ¿no? Entonces, pues me parece que hay más preguntas por aquí que vale la pena retomar, pero una gran presentación y clarificaste un concepto de una dinámica que es cotidiana y que a veces ni siquiera entendemos, ¿no? ¿Por qué Y que funciona así? deberíamos ir ya pasando a todas nuestras áreas de capital humano, tu investigación, para que ahora que están tomando decisiones y haber Exactamente. hecho un Yo creo que análisis, es importante, o creo sea, que yo sí creo que debería sí de es ser así. importante, porque para allá va América Latina, o sea, mientras los países hay un trabajo de Japón que es muy interesante, que hay muy poco tiempo, no pude exponer con mucha puntualidad, que dice eso precisamente, ¿no? O sea, que esta reducción de la comunicación, de las interacciones cara a cara, está generando conflictos dentro de los miembros de la organización y que tendríamos que pensar en ir hacia atrás, o ellos tendrían que pensar en ir hacia atrás y Gran Bretaña va hacia atrás en ese sentido, ¿no? Y nosotros vamos para allá. Por supuesto. Noé y Luis, Gracias. Gracias. Una pregunta. Primero, pues felicidades, doctora. Para mí también se me Gracias. hace un tema, el tema de lo organizacional es un tema bien interesante porque se pueden estudiar desde un enfoque 360 grados, ¿no? Muchas temáticas. Y este es uno. Yo tengo una pregunta, pero te hago un contexto. Yo estuve trabajando en empresas japonesas, Epson y Panasonic, aquí en México, durante unos 14 años. Y me tocó esa parte de la transición de oficinas como con caballerizas, que eran nada más así separadores, y luego a la evolución de la oficina totalmente abierta. Entonces, sí, ahorita escuchándote, decía, sí, la parte de la comunicación visual era un tema, ¿no? La comunicación, a diferencia de lo que decía el doctor López Novelo, aquí sí las juntas eran de aquí a una esquina, ¿no? No hacíamos nada formal. Pero finalmente nos adaptamos y ahí va mi pregunta. Al día de hoy, de acuerdo a esto que tú has estudiado y analizado en estos espacios de oficina, ¿cuál es el fenómeno? Porque tenemos un tema de 3 generaciones, los millennials, los X y los XY. Y eso, pues es también un tema bien complejo, ¿no? De entrada, la cultura de la comunicación, ¿no? La formalidad. Y luego si le sumamos que los millennials ya traen otro chip, y digo, ya ahí me detengo, ¿no? Porque se me fue una generación más abajo. O sea, ¿cómo sería este aspecto? O sea, si estos elementos que tú has visto serían los mismos o cambiarían tomando en cuenta estas 3 generaciones. ¿Qué nos podrías decir? Yo creo que no sé si precisamente tengamos una mirada generacional, ¿no? O sea, no es lo mismo ser baby boomer que generación X, que millennial, que generación Z, los alfa que vienen ahora a ocupar los puestos laborales en los próximos 5 años, ¿no? También ujú, traen ya otra mentalidad. O sea, lo que observamos en los estudios es que sí hay una diferencia de edad, más que de generación, yo creo que de edad, ¿no? O sea, ahorita los centennial, por ejemplo, buscan que ok, vamos a convivir en espacios abiertos, todo en un tono de armonía, ¿sí? Por lo que describen las notas, de hermandad, con otros elementos que los hagan sentir más cómodos, de manera más confortable, ¿no? Como la aromaterapia, ¿no? Como la musicoterapia, ajá. Como estos elementos que pueden aportar algo más. Para serte sincera, Noé, yo creo que nos aproximamos, y perdón que te lo diga así, tengo un trabajo sobre distopía y continuidad en la cinematografía, nos aproximamos cada vez más a ese futuro de alguna manera utópico que se plantea en las películas y que muchas veces no suele serlo, ¿no?
Yo les hablaba de las cabinas telefónicas, perdón, hay un trabajo sobre las cabinas telefónicas, que no son cabinas telefónicas como tal, pero es un espacio de 60 centímetros por 60 centímetros donde la gente se mete a trabajar cuando necesitan mayor comodidad, cuando quieren tener un tiempo de descanso, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tenemos que reflexionar es si esto es normal, ¿sí? O qué vamos a normalizar. Ajá. Em, a mí me parece confuso, te lo digo con toda honestidad. Sí, la oficina del espacio, a mí de manera personal, probablemente porque soy X, ¿no? Me parece confusa la oficina de espacio abierto. Tú ahorita mencionaste, todos nos acostumbramos, ¿no? Y no sé si todos nos acostumbremos de verdad, ¿no? Pues finalmente tenemos que trabajar, ¿no? Y el sueldo nos hace acostumbrarnos a muchas cosas. Pero a mí me parecen un tanto confusas. Este espacio de trabajar, quizá porque soy neurótica social, trabajar en hermandad, ¿no? Trabajar en compañía, trabajar con aromaterapia, trabajar con todo esto, quizás no sea lo ideal para todos, pero sí cuenta la generación. Nos enfrentamos a generaciones que son cada vez más sensibles ante las actividades laborales que tienen que realizar. Ajá. Entonces, ahí sí hay un cambio. Los alfa no sabemos cómo vengan los chavos, ¿no? Es lo que te decía, quizás un poco más sensibles o quizás menos sensibles, ¿no? Vivimos en una cultura de la cancelación constante en ambos sentidos, en una cultura de la sobreinclusión, ajá. Entonces yo creo que estos elementos las organizaciones los tienen que considerar, ¿sí? No sé si No, te respondí o no, sí, estamos sí, en la y misma finalmente reflexión. no, y finalmente sí, porque, pues, o sea, yo creo que lo mencionaste en algún momento. Hay muchos temas que no se han investigado en México, ¿no? Y creo que esa es la riqueza de lo que tenemos, una oportunidad muy grande. Y creo que esto da todavía para mucho más, un estudio más amplio. Pero felicidades, muchas gracias. No, muchas gracias, Noé, gracias por los comentarios. Gracias, Noé. Doy la palabra a Luis. Por ahí tenía la mano levantada. Luis, Sí. adelante. Hola, doctora, buenas tardes. Gracias por Hola, compartir Luis. esto. Me preguntaba si había investigaciones que distinguieran el impacto de estos espacios por sector o por industria, porque a veces damos por hecho de que si esto funciona para una agencia publicitaria, funciona también, por ejemplo, para una universidad. Particularmente, estoy trabajando ahorita en una universidad donde esta es toda una discusión porque los nuevos edificios que se están haciendo van bajo esta lógica, pero esta lógica la colocaron los arquitectos y los encargados de finanzas. Y quienes de pronto en algunos centros o departamentos han accedido o accedieron a que, ok, venga, vamos a esto, nos han dicho no lo hagan, los espacios están vacíos y los espacios están expulsando a las personas, porque en el caso particular de la universidad hay temas complejos que tratar con alumnos, con padres de familia, con profesores, o que de pronto tenemos que tener tiempo para dedicarnos a escribir, a hacer investigación y necesitamos concentración. Entonces, mi pregunta va por ahí. Gracias. Me parece muy interesante lo que dices, Luis Manuel. Yo únicamente investigué, estas notas están relacionadas con medios de comunicación que trabajan en Open Plan Office, o sea, en oficinas de espacio abierto. Ajá, en las nuevas oficinas de espacio abierto, porque no son como las tradicionales que mencioné al principio y que van analizando lo que sucede con las oficinas de espacio abierto, no únicamente en medios, sino de manera general. Ajá, en varias oficinas. No he profundizado, la verdad, en qué es lo que sucede por tipo de industria. La verdad, no lo he hecho. Ajá. Creo que depende del tipo de industria, pero no sé si haya mayor diferencia, eso es lo que te quiero decir, ¿sabes? O sea, no creo que haya mayor diferencia si se trata de una universidad o si se trata de cualquier otro medio. Finalmente, supongamos que en una oficina de espacio abierto lo que se puede tratar con un alumno aquí en la universidad tenemos vitrinas, ¿no? Vitrinas donde hay espacios abiertos aquí en la universidad, en donde se puede hablar de manera más privada, en una junta, en un cara a cara, lo que sea. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas que forman parte de la organización? Y por eso hablaba yo de bienestar emocional, ujú, porque somos seres humanos y tenemos problemas diversos, ajá, circunstancias particulares que nos afectan en el día a día. Hablábamos de tráfico, hablábamos de, a veces
a mí me da alegría ver una cosita así de pequeña, ¿no? En mi día a día, así es un muñequito, lo que sea. Y puede ser que a mí me haga sentir mejor en un día de mucho trabajo, ¿no? Voltear y ver mi muñequito y acomodarlo y decir, aquí está. O ver un cuadro, ¿no? Aquí atrás yo tengo cuadros, ver un cuadro y pensar en lo que significa ese cuadro y me hace sentir mejor. Entonces, yo creo que sí, sí aplica la afectación a diversos tipos de organización. ¿Sí? Y yo creo que es muy pertinente la pregunta de Luis Manuel, porque creo que efectivamente en todos los sectores se vive diferente, ¿no? O sea, hay gente que de pronto dice, oye, yo sí necesito un espacio abierto porque tengo un espacio creativo, pero cuando ya llega el trabajo individual, empiezo a entrar en situación de estrés y no puedo estar colaborando con varios porque de pronto dices, tengo que escribir mi nota y todo el mundo te está preguntando, escuchas voces, tienes que escribir un artículo, no puedes, tienes que atender a una persona y necesitas privacidad. Entonces yo creo que valdría la pena hacer esos estudios por sectores, ¿no? Yo creo que esa va a ser una muy buena puerta de entrada a tu texto, Isabel, para otros sectores que quieran empezar a explorar este tipo de dinámicas, es decir, se podría vivir de la misma manera como lo hace un despacho creativo, un despacho de arquitectos, o sea, como trabaja a lo mejor una oficina, a lo mejor un despacho jurídico o otras áreas, o incluso aquí mismo en el terreno de la educación, ¿no? Donde el debate dicen, oye, nosotros todo el tiempo estamos atendiendo crisis, no nada más casos, crisis, Ujú. ¿no? Entonces no puedes tener un espacio abierto porque no le puedes decir, haga una cita para que cuando hay una sala de juntas disponible yo le pueda atender, ¿no? Entonces, pero bueno, Osvaldo. Bien, pues qué gusto ver a la doctora Isabel, al doctor Noé, fueron mis maestros en el doctorado, qué gustazo saludarlos. Me llamó mucho la atención las investigaciones periodísticas que presenta, doctora, referente a algunas que dicen que la persona tiene que estar al centro, tomar en cuenta el bienestar de la persona. Sin embargo, a veces por ahorro de espacios que valen otros artículos, no empata eso con la eficiencia de luz, de espacio, energía y arquitectura. Y quiero comentar aquí un caso de una persona que conocemos todos, creo que bastante bien, que es Roberto Sánchez Mejorada. Él se fue a trabajar a Qualfo en una empresa con 17,000 empleados a nivel mundial. Y el dueño, es uno regiomontano, estaba convencido de que si tú tienes bien a la persona, la productividad va a aumentar. Más que Qualfo se dedica a, pues, una de estos call center, que es un área muy golpeada, muy sacrificada de los empleados y con mucha atención y crearon un puesto nuevo, justo que le dieron a Roberto, que se llama Chief Mission Officer. ¿Y cuál era su trabajo de Roberto y su equipo? Justamente ver qué necesidad tiene cada persona, cada empleado y su espacio para lograr empatar mi necesidad como ser humano, ya sea, como comentaban anteriormente, generación X, Centennial, Millennial, y ya en puerta las alfa, empatar eso con tu estilo de trabajo y como decía Luis, en a veces quiero estar solo, pero a veces quiero estar en grupo y lograr empatar todo eso, pero todo partiendo de la persona. Lleva ya ahorita como 6 años con esa implementación y con resultados bastante interesantes que igual vale la pena contactar eso. Pero me gusta cómo cuando se tiene una verdadera intención de empatar intereses sin olvidar a la persona, puedes llegar a cosas muy interesantes y sí es posible. Por eso felicidades, doctora Isabel, porque es algo que a veces se pasa desapercibido, pero estás hablando de personas que vivimos en una angustia, soledad, aislamiento terrible, ¿no? ¿Y qué está pasando con la sociedad? Así de que muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, mira, el propósito principal del trabajo inició con una reflexión en torno al Open Space Technology, ¿no? Y cómo un líder, o sea, cómo los diversos tipos de liderazgo podrían contribuir a una mejor dinámica en un Open Space Technology. O sea, que en un espacio un líder pudiera dirigir un equipo para un equipo para centrar obviamente a la persona al centro. Son puras teorías de liderazgo transformacional, ¿no? Y eso me llevó al Open Plan Office. Pero sí, lo que dices es fundamental. O sea, lo que dicen algunos estudios ya en la parte académica es que no se eligen adecuadamente a los líderes que trabajan en estas oficinas de espacio abierto. Así es. Pues por acá tenemos un comentario de Duber. No sé si quieres hacerlo de viva voz, Duber, o quieres que se haga la lectura del mismo. Si no, lo leemos por aquí. Así, Adelante. así está bien, puede leerlo usted.
Ah, ok, es que nos preguntaba, doctora, que si es posible consultar tu investigación o publicación en acceso abierto, hablando ya de Eh, acceso. Tengo, no, ahorita, acabo de terminar una, pero es para libro. No sé si el libro vaya a quedar en acceso abierto. No me han dado el libro publicado, pero ya estaba dictaminado, aceptado, corregido todo. Y la otra no la he, enviado para su publicación, pero en cuanto la envíe, con todo gusto les informo. Y Muchas de todas gracias. maneras, lo estaremos Gracias, compartiendo Giver. por este espacio, Diver, para cuando así nos lo permita la doctora. Por allá, Alex. Nada, aquí no tenemos comentarios, entonces, Pues prácticamente, pues entonces hemos llegado casi al cierre de este webinar, doctora Isabel. Como bien te lo decía, pues has despertado mucha inquietud, muchas líneas de investigación derivadas. Yo creo que también van a salir a partir de esta investigación que tú nos ofreces el día de hoy. Yo creo que, como bien lo decía, es el caso de el aporte que puede hacer la investigación aplicada, ¿no? También ujú, y de impacto directo en las organizaciones, porque como bien te lo decía, es un estudio que deberían de estar revisando los de capital humano de manera constante antes de tomar decisiones que a veces, como bien lo decía Luis, vienen por recomendaciones, ¿no? De porque le funcionó a un despacho, porque el arquitecto propone que esta es la moda, porque un administrador dice, pues a mí me ha funcionado trabajar en coworking, pues creo que entonces todo mundo deberíamos de subirnos a esa dinámica. Y el tema es que la investigación nos puede llevar a tomar decisiones estratégicas de alto impacto y que no dañen a la salud de la persona, que no dañen los entornos organizacionales y que puedan ayudarlos a seguir creciendo. Alex, por allá tenemos algo para la querida doctora. A ver si te va a este, dejar ponerlo o si no, no, lo por pones tú, acá exactamente, hablando de crisis organizacionales, pues tenemos institucionales. exactamente algo para la doctora Isabel Lincoln. Isabel, si nos permites, te vamos a compartir por acá, si es que no sé si ahí se ve, ya lo pueden ver. Ya está. Perfecto, pues tenemos para acá un reconocimiento para ti, doctor Isabel Lincoln Strange Resendiz, por este webinar que nos ofreciste de Open Plan Office, la realidad de la comunicación en las organizaciones. Muchísimas gracias, doctora Isabel, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Sabes, este es tu espacio para poder seguir divulgando pues las investigaciones que están haciendo ustedes al interior del SICA. Muchísimas gracias, doctor Jorge. La verdad es que para mí fue un gusto. Y igualmente, doctor Alejandro, muchas gracias por la invitación. Y si me vuelven a invitar, pues yo estaré encantado. Por Cuantas veces supuesto, quieras y gustes, es tu espacio. Gracias, así es. ¿Y gracias. qué tendremos la próxima semana, mi queridísimo Alex? Pues mira, la próxima semana damos un giro y llegamos al tema de el juego, ¿no? Entonces tendremos a la doctora Ruth Contreras Espinosa de la Universidad de Barcelona, quien nos hablará de los juegos de mesa como escenarios educativos para potenciar la alfabetización mediática. Un tema muy interesante, pues, ¿no? Como bien dice, se cruza ludificación, gamificación, se cruza todo este tema de alfabetización mediática informacional, el tema de la Ujú. investigación aplicada, nuevas tecnologías y tecnologías también, ¿no? Tradicionales, cómo migramos a estas nuevas fórmulas para tratar de acercar el conocimiento y las experiencias del saber. Pues muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, misma liga, mismos espacios digitales. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos aquí la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Gracias, chao.